Mi hermano mayor ganó la lotería y le pidió casamiento a mi esposa, que ella aceptó. Pero man, hoy no sé bien por qué estoy compartiendo esto, pero quizás sea porque con el tiempo esta historia se ha transformado en algo tan surrealista que hasta el día de hoy no logro entender lo que pasó. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro, hasta que mi hermano mayor ganó la lotería. Siempre fue un tipo algo exagerado, ¿sabes? Pero ese día la cosa tomó una dimensión que no imaginaba. Se volvió insoportable, claro, creyendo que ahora era dueño del mundo. No pasó mucho tiempo para que comenzara a hacer bromas sobre cómo ahora podría conseguir lo que quisiera. Y de repente, sin previo aviso, me hizo una apuesta. Apuesto $200 a que consigo conquistar a tu esposa, dijo riendo. En ese momento pensé que era una broma de mal gusto, así que me reí también y le respondí que estaba loco. Pero lamentablemente esa broma se convirtió en realidad. No podía creerlo cuando vi que realmente estaba actuando, usándome su dinero y su encanto para atraerla, como si comprara todo. Y al final, ella aceptó. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el video y suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Todavía recuerdo la sensación de estar viendo todo eso y no poder hacer nada, como si fuera una escena distante, ¿sabes? La vi a ella, la mujer con la que compartía todos los días, alejarse de mí. ¿Para quién? Para él, para mí, hermano que ni siquiera parecía el mismo desde que ganó el premio. Estaba convencido de que ahora todo estaba a su alcance y lo peor de todo es que en ese momento creí que ella nunca se dejaría llevar por eso. Pero lo hizo. No sé qué pasó por su cabeza en ese instante, pero estaba claro que algo en ella cambió. Me dijo que no era nada personal, pero cuando me entregó los papeles del divorcio supe que no había vuelta atrás. Me quedé parado allí sin palabras, viendo cómo mi vida se desmoronaba. Fui adelante y firmé los papeles. No había nada más que hacer. Ella se fue y yo me quedé allí, solo, con la mente vacía, pero al mismo tiempo llena de preguntas. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo se puede perder todo en un solo día? Esa mañana fue como un golpe seco en el pecho, algo que te deja sin aliento. Aún no podía entender cómo había llegado a ese punto. Me senté en la mesa de la cocina mirando los papeles de divorcio frente a mí. Había algo absurdo en todo esto, como si fuera un mal sueño del que no podía despertar. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Mi hermano, el mismo tipo que siempre me había sacado en cara sus logros, ahora estaba con la mujer que yo amaba. Me preguntaba si acaso había sido yo el que falló. No es que no estuviera dispuesto a luchar, pero ¿cómo luchas contra algo que parece tan invencible? Ella ya no era la misma. El amor que teníamos ya no era suficiente para mantenerla a mi lado. No pude evitar sentirme como un tonto, como si hubiese vivido una mentira durante todo ese tiempo. Y lo peor de todo, no me arrepentí de nada. Es curioso cómo la ira te hace mirar las cosas desde un ángulo diferente, cómo te da claridad en momentos en los que no creías poder seguir adelante. Pasaron unos días después de que ella se fuera, y mientras tanto, mi hermano seguía enviando mensajes, no de preocupación ni de arrepentimiento, sino más bien celebrando su victoria. Cada vez que leía sus mensajes, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Lo peor de todo fue darme cuenta de que él realmente pensaba que había ganado algo, como si toda esa vida de pareja que compartimos fuera solo un trofeo que ahora él había tomado. Pero lo que no sabía, y lo que nunca se atrevió a preguntarme, era que la verdad sobre él, sobre su salud mental, se escondía detrás de todo eso. Mi hermano no era simplemente un idiota engreído que se creía invencible, no. Él había vivido toda su vida lidiando con algo mucho más oscuro que su actitud. Arrogante. El trastorno de personalidad disociativa que había desarrollado después de la muerte de nuestros padres lo había convertido en alguien impredecible, volátil. Nadie lo sabía, ni siquiera ella. Nadie sabía realmente lo que él podía llegar a hacer. Y eso era lo que me dejaba sin aliento. 7 meses después del divorcio, cuando ya había comenzado a reconstruir mi vida, mi ex esposa apareció nuevamente. No fue una visita cualquiera. No fue algo que me tomara por sorpresa de manera grata. Ella apareció con un aire de arrepentimiento, como si todo lo que había hecho antes no hubiera importado. Yo, sinceramente, no sabía qué pensar. A veces la gente dice que el tiempo sana todo, pero lo único que me había sanado era el hecho de ver que mi vida había mejorado sin ella. Y aún así, ahí estaba, parada frente a mí, tratando de justificar lo injustificable. Ella me dijo que se había equivocado, que nunca imaginó cómo sería vivir con mi hermano. Lo cierto es que las palabras que salió a decirme no eran suficientes para borrar lo que ya había sucedido. Le pregunté cómo estaba, pero sabía que no era por su bien que había venido.
Estaba en una situación difícil, atrapada en un matrimonio que no le daba paz, con un hombre que ya no era el mismo. Pero en el fondo, no podía evitar pensar que merecía todo o casi todo, o que le había pasado. Lo que no sabía mi exesposa era que el destino ya le estaba cobrando caro. El dinero de la lotería, que una vez fue su salvación, se había esfumado de las manos de mi hermano. Mi exesposa se dio cuenta tarde de lo que realmente era él, de su comportamiento errático y su enfermedad. La fachada que él había mostrado durante todo su cortejo había caído. Ella no lo reconocía, ni siquiera podía comprender cómo había llegado a aceptar casarse con él. Aquello que parecía un sueño de lujo se había convertido en una pesadilla. Lo peor de todo, y lo que nunca imaginé, fue que en ese momento no era yo quien estaba sufriendo más. Ella sí, sin duda, había caído en la misma trampa. En cuanto a mi hermano, lo que había hecho con él no tenía vuelta atrás. Ya no había nada que pudiera hacer para cambiar su destino. Y aunque la venganza no era algo que me motivara a buscar, ver cómo todo se desmoronaba para él y para ella de alguna forma me daba un respiro. Decidí que era hora de tomar el control de la situación de una vez por todas. No estaba buscando venganza ni retribución, pero ver a mi hermano y a mi exesposa hundirse me dio una sensación extraña de justicia. Mi vida había cambiado. Mi negocio estaba creciendo, finalmente había dejado atrás todo el dolor del divorcio, y todo lo que quería ahora era disfrutar de los frutos de mi trabajo. Pero entonces no pude evitar la tentación. Recordé el coche de mi hermano, ese coche con el que siempre se jactaba, el que había sido su gran orgullo antes de que todo se viniera abajo. Así que decidí comprarlo en una subasta de bienes que mi hermano ya no podía permitirse. No sabía exactamente qué esperaba lograr con eso, pero había algo en mí que quería ver cómo él reaccionaría. Lo que no esperaba era cómo él se consumiría por completo con esa pequeña broma. Yo, por mi parte, nunca había necesitado ese tipo de materialismo para sentirme bien. Pero cuando le envié una foto mía con su coche, acompañado de mi exesposa, algo en mi interior se sintió por primera vez en mucho tiempo en paz. Mi hermano comenzó a perder la cabeza. Podía sentir la ira de él desde donde estaba, y aunque en Milton Keynes, cierto modo, me daba satisfacción, no podía dejar de pensar que él había perdido mucho más que un coche. Mi exesposa, por otro lado, parecía estar pasando por un momento aún más difícil. La vida con mi hermano no era nada como ella había imaginado. Él se estaba hundiendo cada vez más, no solo financieramente, sino también mentalmente. La enfermedad de mi hermano, esa que nunca había sido del todo visible para los demás, se estaba mostrando sin reservas. Ella lo había dejado por un sueño de lujo, pero no tardó en darse cuenta de que lo que había obtenido no era más que una falsa promesa de estabilidad. Cuando finalmente se dio cuenta de la realidad, no pudo evitar sentirse atrapada, y fue ahí cuando me buscó nuevamente, pero ya no había nada que hacer. La oportunidad de cambiar las cosas para ella había pasado. Mi hermano, en su crisis, comenzó a mostrarse tal como era, sin filtros. La personalidad que había mantenido oculta por tanto tiempo ahora tomaba el control. Ella no podía entender lo que estaba sucediendo, pero yo sí. Era el mismo comportamiento errático que había marcado su vida. Vi a mi exesposa, que en su momento me había dejado por dinero, ahora atrapada en una relación que no solo la había desilusionado, sino que la había aterrorizado. El deterioro de mi hermano fue más evidente de lo que yo había anticipado. No era solo que el dinero se le estuviera escapando de las manos, es que su mente ya no era la misma. Durante semanas mi exesposa intentó hacerle frente a su comportamiento, pero él parecía volverse cada vez más impredecible. Los arrebatos, las personalidades que surgían de la nada, se estaban apoderando de él de una forma aterradora. Yo sabía lo que estaba pasando porque lo había vivido en carne propia, pero nadie más lo sabía. Ella comenzó a preguntarse si realmente había cometido un error al irse conmigo, pero la verdad es que ya no importaba. El daño ya estaba hecho. Mi hermano había arruinado no solo su vida, sino la de ella también. ¿Y quién era yo para salvarla? Cuando me buscó trató de explicarme lo que había sucedido, pero todo en su voz sonaba vacío. Era claro que la situación ya la había superado. Estaba atrapada entre un hombre que ya no reconocía y una vida que se le escapaba de las manos. Pero en mi interior no podía sentir pena. Mi amor por ella había desaparecido. La había perdido por dinero, por un sueño vacío. Y ahora era ella quien tenía que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Lo que ocurrió después fue como una especie de desenlace inevitable. Mi hermano, sin dinero, sin estabilidad, comenzó a vivir en la miseria. La misma miseria que de alguna forma siempre había estado en su vida, pero que él había ocultado con su fachada de hombre exitoso. Cuando todo se vino abajo, él no solo perdió su fortuna, sino también la capacidad de mantenerse a flote.
Mi ex esposa, al darse cuenta de que estaba en el mismo barco hundido, decidió pedir el divorcio. Ya no podía seguir viviendo esa mentira, y aunque la separación no era lo que había planeado, al menos ahora tendría una oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, lo que no había previsto era que tras el divorcio mi hermano no tendría nada. Estaba arruinado, sin rumbo, y lo peor de todo, ya nadie lo veía como el hombre que había ganado la lotería. Ahora, él era solo un hombre sin esperanza, tratando de encontrar alguna forma de sobrevivir mientras su mundo se desplomaba. Después de todo lo que había sucedido, había algo que me mantenía tranquilo. Sabía que el karma había hecho su trabajo. Mi hermano estaba en ruinas, no solo financieramente, sino emocionalmente. Verlo perder todo lo que había creído que le pertenecía fue una extraña forma de justicia. Pero la parte más amarga fue ver a mi exesposa atrapada en la misma mentira en la que yo había estado. ¿Cómo podía ella haber pensado que su vida con él sería diferente? El dinero se desvaneció rápidamente, y lo que quedó fue la sombra de un hombre que ya no sabía cómo manejar ni su vida ni su salud. Aunque ella trató de culparme por no advertirle sobre su enfermedad, yo sabía que en el fondo, ella había tomado sus propias decisiones. Ahora, ella se encontraba en medio de la nada, con las manos vacías y una vida que no se parecía en nada a lo que había soñado. Esa no era la mujer que conocí, pero no podía hacer nada por ella. El daño ya estaba hecho y no podía ignorar lo que había sucedido. Lo que sucedió después fue casi una ironía del destino. La exesposa de mi hermano, después de pasar meses en una relación que parecía más una condena, decidió dejarlo. El problema era que no podía simplemente irse sin más. Al principio todo parecía tranquilo, pero la situación fue empeorando poco a poco. Ella comenzó a hablar sobre las personalidades de mi hermano, sobre cómo un momento podía ser dulce y al siguiente volverse totalmente insoportable. Todo lo que había creído saber sobre él se desmoronaba ante sus propios ojos, pero la realidad era que mi hermano ya no era el mismo. No era solo un hombre que había ganado una fortuna, sino un hombre que luchaba contra sus propios demonios internos. Y en su lucha no solo se había destruido a sí mismo, sino que también había destruido a quienes lo rodeaban. En este proceso lo único que podía hacer era observar, con la cabeza fría y el corazón tranquilo. Sabía que esta era su caída, pero también sabía que su caída no me pertenecía. Ya no era mi problema. Pasaron unos días después de todo. Eso, y mi hermano, sin saber a dónde más acudir, comenzó a mandarme mensajes. No eran mensajes de disculpas ni de arrepentimiento por lo que había hecho. Eran mensajes desesperados, pidiendo ayuda, rogando por algo, por cualquier cosa. Pero ya era demasiado tarde para eso. Lo que más me sorprendió no era el tono de su voz ni la sinceridad de sus palabras. Lo que realmente me sorprendió fue lo que él decía. No tengo ningún problema mental. Solo me echaron de la preparatoria por una travesura. Cuando me llevaron al psicólogo, solo inventé que tenía otras voces en mi cabeza para salir del problema. Estaba tan fuera de la realidad que no podía creer lo que estaba leyendo. No era la primera vez que fingía una enfermedad para librarse de las consecuencias de sus acciones. Pero ahora esa fachada ya no servía. Ya no había espacio para excusas. Y lo peor de todo era que no solo él estaba en esta negación, sino también las personas a su alrededor, incluida mi exesposa, que había estado tan cegada por el dinero que no vio lo que realmente estaba pasando. El resto de la historia, en cierto modo, fue un triste ciclo repetido. Mi hermano pasó de ser un hombre con ilusiones a un hombre totalmente perdido, sin amigos, sin dinero, sin familia que lo apoyara. Aquel que había ganado la lotería se convirtió en un desconocido, un hombre arruinado que ya no podía ni siquiera pedir ayuda sin sentirse humillado. Mientras tanto, mi exesposa seguía atrapada entre las decisiones que había tomado. Había perdido la oportunidad de volver a empezar, porque en su mente no podía volver a mí. Y aunque el dinero se había ido, la lección no la había aprendido. Vivir por las apariencias, dejarse llevar por el lujo y la comodidad, solo la llevó a un lugar aún más oscuro del que nunca imaginó salir. A veces me preguntaba si ella sentía el mismo vacío que yo sentía cuando todo terminó, pero no podía darle esa respuesta. Lo único que sabía es que la vida, de alguna manera, había hecho su justicia. Quizás no de la forma en que esperábamos, pero sin duda lo había hecho. Lo que más me sorprendió, y lo que nunca imaginé que pasaría, fue cuando mi exesposa apareció en mi puerta. No tenía ni idea de cómo había averiguado dónde vivía, ya que me había mudado hacía poco, pero allí estaba parada frente a mí, como si nada hubiera pasado. Me miró por un rato, como si esperara una reacción de mi parte, pero yo solo la observé en silencio. Había algo extraño en su presencia, algo que no podía comprender. No era ni la mujer que había sido en el pasado, ni la persona que había dejado mi vida.
Estaba completamente diferente. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y miedo, como si estuviera atrapada en una situación de la que no sabía cómo escapar. Me contó que, después de todo lo que había pasado con mi hermano, se dio cuenta de que se había equivocado. Pero las palabras, por más que intentara darle un sentido, no tenían valor. Me dijo que si alguna vez la amé, habría detenido a mi hermano antes de que todo sucediera. Pero ¿cómo iba a detener algo que ya había pasado? El daño estaba hecho, y ni ella ni yo podíamos retroceder el tiempo. Le ofrecí una taza de té, simplemente porque no sabía qué hacer, y mientras ella hablaba, no pude evitar pensar en todo lo que había vivido, en todo lo que había dejado atrás. El problema no era que ella hubiera regresado buscando mi ayuda o mi perdón. El verdadero problema era que en el fondo, lo que estaba buscando era la misma salvación que había estado buscando desde el principio, una salida fácil. Ella había dejado todo atrás por dinero, y ahora que todo había colapsado, intentaba encontrar una manera de arreglar las piezas rotas de su vida. Me pidió que la ayudara, que le diera una oportunidad para empezar de nuevo, pero lo que no entendía era que yo ya había comenzado mi vida nuevamente, sin ella. Había dejado el dolor y la desesperación atrás. Mi vida ya no era sobre venganzas ni arrepentimientos, era sobre seguir adelante. No me importaba lo que hiciera mi hermano, ni las decisiones que mi exesposa tomara. Al final, lo único que importaba era que yo había sobrevivido a todo eso, que estaba bien, que había encontrado una forma de sanar. Mientras ella seguía tratando de reconstruir lo que había destruido, yo me di cuenta de que ya no sentía nada por ella, ni amor ni odio. Solo sentía un vacío, pero uno lleno de paz. Era como si una página se hubiera dado vuelta en mi vida y yo estaba listo para seguir adelante. Los días pasaron y poco a poco mi exesposa dejó de aparecer en mi vida. Aunque había llegado a mi puerta buscando respuestas, no las encontró. El tiempo había hecho su trabajo, y lo que antes había sido dolor y traición, ahora se había convertido en una especie de lección. Mi hermano, por su parte, siguió su caída libre. La realidad de su vida lo había alcanzado, y aunque intentó seguir adelante, nunca pudo recuperar lo que había perdido. El dinero, las promesas vacías, todo eso ya no significaba nada. Y aunque había momentos en los que me sentía culpable por no haber hecho más para salvarlo, pronto me di cuenta de que no era mi responsabilidad. No podía seguir arrastrándome por las decisiones de los demás. Yo ya había reconstruido mi vida. Había aprendido a tomar mis propias riendas. Miré a mi alrededor, vi lo que había logrado por mi cuenta y supe que todo el sufrimiento que había pasado valió la pena. Era un nuevo comienzo, pero uno que ya no dependía de nadie más. El karma, la vida, o como quiera que lo llamen, había hecho su trabajo. Y lo más importante de todo, yo ya no me sentía atrapado. Había aprendido a ser dueño de mi destino. Años después, aunque mi hermano seguía viviendo sus propias miserias, yo seguía mi camino. Ya no lo veía como el hermano que alguna vez fue. Había cambiado, y lo peor era que nunca se dio cuenta de lo que realmente había perdido. Quizás ni siquiera le importaba. Mi exesposa también seguía con su vida, aunque de manera distinta. No era la misma mujer que conocí. Las lecciones de la vida le habían llegado tarde, y aunque alguna vez pensé que podría haberle dado una segunda oportunidad, sabía que ya no tenía sentido. A veces me encuentro pensando en ellos, pero ya no con el dolor ni la rabia que sentí en su momento. Ahora solo me queda una extraña sensación de vacío, como si esa etapa de mi vida hubiera sido una especie de mal sueño del que finalmente desperté. Lo que aprendí y lo que puedo decir con certeza es que la vida tiene una forma extraña de poner todo en su lugar, aunque no siempre de la forma en que esperas. Al final, todo lo que queda es la paz que encuentras al dejar ir lo que ya no te pertenece. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más videos como este.